Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Corona Morales, soy alumna de la Universidad CEDEFIS y hago esta presentación para la materia química orgánica que nos solicitaron hablar acerca de las fuerzas intermoleculares. Bueno, como introducción, les puedo comentar que las fuerzas intermoleculares son interacciones físicas que permiten que las moléculas se mantengan unidas en líquidos y sólidos y determinan cómo se organizan y se comportan los componentes de los alimentos. En este trabajo analizaré específicamente dos de esas fuerzas, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, que fueron las fuerzas intermoleculares vistas en clase y que son dos tipos fundamentales de fuerzas que explican la estructura y las propiedades del agua, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos presentes en los alimentos. Al final, vamos a comprender por qué estas interacciones son esenciales en la nutrición. Fuerzas intermoleculares. En química, las moléculas de los compuestos covalentes que se pueden mantener unidas entre sí a través de interacciones de carácter electrostático que se conocen de forma genérica como fuerzas intermoleculares. En condiciones apropiadas, las atracciones entre todas las moléculas de gas harán que formen líquidos o sólidos. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares y no a las fuerzas intramoleculares. Una pequeña diferenciación sobre estas fuerzas. Las fuerzas intramoleculares son aquellos dentro de la molécula que mantienen la molécula unida, por ejemplo, los enlaces entre los átomos. Y las fuerzas intermoleculares son las atracciones entre moléculas que determinan muchas de las propiedades físicas de una sustancia. En esta presentación vamos a ver solo dos tipos básicos de fuerzas: los enlaces por puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Vamos a iniciar con los enlaces de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son atracciones débiles pero importantes entre un átomo de hidrógeno con carga parcialmente positiva y un átomo muy electronegativo, como el oxígeno o el nitrógeno, de otra molécula o de la misma molécula, creando de esta forma dipolos que se atraen entre sí. Son cruciales para explicar propiedades del agua, como la ebullición y la densidad, y la estructura de moléculas biológicas como proteínas y el ADN, donde se forman enlaces entre moléculas. Una fuerza de atracción que se llama atracción dipolo-dipolo se refiere a la fuerza electrostática entre un extremo parcialmente positivo de una molécula polar y el extremo parcialmente negativo de otra molécula negativa. Un tipo particularmente fuerte de atracción dipolo-dipolo se llama el enlace de hidrógeno. A pesar del uso del término enlace, hay que tener en cuenta que los enlaces de hidrógeno son fuerzas de atracción intermoleculares, no intramoleculares, que son enlaces covalentes. Los enlaces de hidrógeno son mucho más débiles que los enlaces covalentes, con solo entre el 5 y el 10% de su fuerza, pero generalmente son mucho más fuertes que otras atracciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Los enlaces de hidrógeno tienen un efecto pronunciado en las propiedades de las fases condensadas de líquidos y sólidos. La formación de enlaces de hidrógeno se produce con átomos distintos del nitrógeno, el oxígeno y el flúor, si tienen carga negativa y por lo tanto son ricos en electrones fácilmente disponibles. Por lo tanto, la formación de enlaces de hidrógeno es uno de los principales mecanismos de la hidratación de iones en solución acuosa y contribuye, por lo tanto, a la capacidad del agua para actuar como un buen disolvente para compuestos iónicos. También contribuye a la hidratación de compuestos orgánicos que contienen átomos de oxígeno o nitrógeno, lo que explica la mayor solubilidad acuosa de los alcoholes que de los hidrocarburos. Los enlaces de hidrógeno son de gran importancia para determinar la estructura de compuestos biológicamente significativos, en particular de proteínas y del ADN. Una característica importante de la estructura de las proteínas, que son los polipéptidos o polímeros formados a partir de aminoácidos, son la existencia de enlaces peptídicos. A diferencia, o las otro tipo de las fuerzas, que son las fuerzas Van der Waals, son atracciones débiles que mantienen unidas a las moléculas eléctricamente neutras. Sin embargo, en algún momento estas moléculas presentan lo que se denomina un dipolo inducido.
Todas las fuerzas de atracción entre átomos y moléculas neutras se conocen como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals pueden surgir por tres fuentes. La primera, las moléculas de algunos materiales, aunque eléctricamente neutras, pueden ser permanentes debido a la distorsión fija en la distribución de la carga eléctrica en las estructuras mismas de algunas moléculas. Un lado de una molécula siempre es algo positivo y el lado opuesto algo negativo. La tendencia de tales dipolos permanentes a alinearse entre sí resulta una fuerza de atracción neta. En segundo lugar, la presencia de moléculas que son dipolos permanentes distorsionan temporalmente la carga electrónica en otras moléculas polares o no polares cercanas, induciendo así a una mayor polarización. Una fuerza de atracción adicional resulta de la interacción de un dipolo permanente con un dipolo inducido vecino. En tercer lugar, aunque ninguna molécula de un material sea dipolo permanente, por ejemplo, en el gas noble argón o el líquido orgánico de benceno, existe una fuerza de atracción entre las moléculas, lo que explica la condensación del estado líquido a temperaturas suficientemente bajas. Las fuerzas de Van der Waals tienen las siguientes propiedades. Primero, son mucho más débiles que los enlaces covalentes iónicos dentro de una molécula. Actúan solo a distancias cortas, aumentando su magnitud cuando las moléculas están más cercanas. No son direccionales como el enlace covalente, que no tienen una orientación física de enlace. Y en química orgánica son los responsables de fenómenos como la condensación de gas noble, la solubilidad de compuestos apolares, e incluso ayudan a entender aspectos de la estructura de macromoléculas. ¿Cuál sería la importancia de ambas fuerzas en la alimentación? Comencemos con los puentes de hidrógeno. Estos puentes son lo que le confiere al agua sus propiedades únicas, como la ebullición, la elevada cohesión y la alta capacidad de disolución de solutos. En la estructura de hidratos de carbonos como el almidón, que están presentes en cereales, tubérculos y leguminosas, son los puentes de hidrógeno las que mantienen su estructura y determinan la gelesificación, solubilidad y textura durante la cocción y el procesamiento. En productos como geles y gelatinas permiten la formación de redes tridimensionales estables que retienen el agua y forman las estructuras firmes o elásticas, como las gomitas. En resumen, los puentes de hidrógeno explican por qué el agua interactúa fuertemente con carbohidratos y proteínas, lo que determina su textura y estabilidad de geles, pastas y productos hidratados. Ahora, las fuerzas de Van der Waals contribuyen a la cohesión y empaquetamiento de moléculas en sistemas alimentarios, como por ejemplo los lípidos y las proteínas. En redes cristalinas de lípidos, como las grasas usadas en confitería o mantequilla, estas fuerzas determinan el empaquetamiento de triaciglicéridos y la formación de estructuras lamerales que afectan la textura, la firmeza y la fusión de las grasas en la boca. Aunque son más débiles que los puentes de hidrógeno, estas interacciones afectan la adhesión entre moléculas no polares, la liberación y retención de compuestos de aroma en fases alimentarias y contribuyen a la estabilidad de emulsiones y dispersiones cuando se combinan con otros tipos de interacción. En resumen, las fuerzas de Van der Waals, aunque débiles individualmente, se suman para determinar la estabilidad supramolecular, la organización de lípidos y la microestructura de alimentos complejos, lo que afecta sensorialmente la textura, la sensación en la boca y la estabilidad de productos. De manera de conclusión, voy a recapitular lo que vimos a través de las presentaciones en 4 bullets únicamente, que nos van a servir para comprender específicamente por qué son importantes estas dos fuerzas. Las fuerzas intermoleculares, aunque mucho más débiles que los enlaces covalentes y iónicos, constituyen el fundamento físico que explica la cohesión, organización y comportamiento de la materia en fases condensadas. En particular, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals representan mecanismos complementarios que permiten a las moléculas interactuar, autoorganizarse y adquirir propiedades macroscópicas observables. Por un lado, vemos que los puentes de hidrógeno explican por qué el agua posee una elevada cohesión, un alto punto de ebullición y una extraordinaria capacidad de solvatación, lo que a su vez permite hidratación de sales, alcoholes, carbohidratos y proteínas.
Y estas interacciones también son responsables de la estabilidad estructural de macromoléculas biológicas como el ADN y las proteínas, que son fundamentales, así como de la formación de redes tridimensionales en polisacáridos, geles alimentarios, determinando su textura, viscosidad y estabilidad. Por otro lado, las fuerzas de Van der Waals, aunque individualmente débiles, actúan de manera acumulativa y son indispensables para explicar la interacción entre moléculas no polares, la condensación de gases y la organización de lípidos y otras sustancias hidrofóbicas. En los alimentos, estas interacciones gobiernan el empaquetamiento de grasas, la formación de estructuras cristalinas, la retención de aromas y la estabilidad de emulsiones y dispersiones. Comprender su funcionamiento permite explicar desde la base molecular por qué los alimentos se comportan como lo hacen durante su procesamiento, almacenamiento y consumo, integrando de esta forma la química con la funcionalidad y la calidad de los sistemas alimentarios. Pues hasta aquí mi presentación sobre las fuerzas intermoleculares. Espero que haya sido comprensible para la información que solicitó el profesor.